¿Cuántas veces habéis escuchado que las economías más competitivas, las más desarrolladas, al menos en términos de que son potentes vendiendo sus productos en el exterior, son también las economías más libres, las economías más liberalizadas, en las que el libre mercado juega un mayor papel y también, por lo tanto, en las que el Estado está más replegado? Seguramente muchas veces, porque son muy cansinos quienes al fin y al cabo mantienen este relato que no es ni más ni menos que un mito. Es un mito económico muy extendido que siempre te acaba diciendo, no, países como Suiza, como Irlanda, como Singapur, como Dinamarca, son muy potentes, muy desarrollados y muy competitivos porque al fin y al cabo el Estado no hace prácticamente nada. Como digo, un mito tremendo que ha vuelto a salir por aquí en las redes sociales y que voy a volver a desmontar. En este caso, trayendo aquí un montón de datos, un montón de gráficos para que veáis que precisamente estos países que según ese ranking de índice de competitividad mundial son los más competitivos del mundo, también son países de los más intervencionistas, sobre todo en algunos aspectos concretos. Vamos a verlo. Para ello, fijaos que este es el resultado del índice de competitividad mundial, que es un informe que se publica cada año y ha sido publicado recientemente para el último año, para el año de 2023 o 2022, pero creo que es 2023. Entonces aquí tenéis, para 67 países se analiza acorde a unos criterios muy determinados, cómo de competitivo es este país, cómo de potentes sus exportaciones, y cada año lo van actualizando. Bien, este año tenemos que Singapur ha sido el número 1, que ha aumentado, como ahí podéis ver, hasta 3 puntos o 3 puestos en el ranking. Luego tenemos a Suiza, que ha aumentado un puesto, en el ranking. El siguiente es Dinamarca, que ha bajado 2, o sea que el año pasado está en el número 1. Irlanda, que está en el 4 y ha bajado 2. Luego tenemos ahí a Hong Kong, que ya sabéis que también es un caso muy particular, que está el 5 y ha subido 2. Entonces, fijaos la cantidad de liberales y economistas convencionales que siempre se hacen eco de estos indicadores porque juega a favor de su sesgo cognitivo, ¿no? Y ellos piensan que los países de Singapur, Suiza, Dinamarca, Irlanda son los más libres, los que menos intervención pública hay, y entonces siempre están diciendo, estos son los países más competitivos, qué casualidad, los de mayor libertad económica y no sé qué y tal. Bueno, aquí tenéis a uno, Marc Vidal, que ha sido el que ha difundido sobre todo esto. Y simplemente en este tuit pues lo ha puesto, ¿no? Economía más competitiva del mundo en 2024, creo que es 2023, no puede ser 2024, según la clasificación de competitividad mundial y tal del instituto ese. Entonces ahí los pone y tal, ya sabéis. El relato de Marc Vidal no ha dicho nada más, no ha hecho ningún juicio de valor, pero ya sabéis por dónde van los tiros en gente como Marc Vidal, Visual Economics, Daniel Lacalle, Juan Ramón Rayo. Es la historia de siempre. Los países más competitivos son también los que más libertad económica tienen, lo cual es absolutamente falso, por lo que veremos a continuación. Para empezar, vamos a analizar aquí la productividad que tiene cada empleado en las empresas de Estados Unidos en función del país en el que esté, ¿vale? Entonces, para el año 2021 tenemos que las empresas transnacionales de Estados Unidos, aquellas que van teniendo operativa en muchos países, los beneficios por empleado, o sea, lo que gana la empresa por empleado, fijaos que en Irlanda gana casi $700.000 por empleado. Toma ya, no me digáis que no son muy productivos los empleados de Irlanda. O en Singapur, casi 500.000, ¿no? Está ahí entre 400.000 y 500.000. Es una locura. Obviamente eso no tiene ningún tipo de sentido. Fijaos que valores mucho más razonables son los del resto de países, Reino Unido, Alemania, Canadá, China, México, India, en los que está muy por debajo de $100.000 por empleado, ¿vale? Una rentabilidad mucho más lógica. ¿Por qué en Irlanda y en Singapur está tan disparado? Ya lo sabéis, porque eso es un efecto estadístico de estar llevándote los beneficios contablemente a esos países, a Irlanda y a Singapur, porque son paraísos fiscales, porque porque tributan muy poco, ¿vale? Graban muy poco los beneficios empresariales y entonces, claro, si tú eres una empresa que opera en varias jurisdicciones, dices, yo contablemente voy a decirle a todo el mundo que estoy ganando los beneficios en Irlanda o en Singapur y así voy a pagar menos impuestos. A mí vendrá el fisco español y dirá, oye, paga tus impuestos por beneficio, y le diré, yo aquí no gano beneficio, me hincho de vender cosas, pero yo en verdad los beneficios los estoy obteniendo en Singapur y en Irlanda, curiosamente, sospechosamente, ¿no? Entonces, partamos de la premisa de que los países más competitivos del mundo, no por casualidad, también suelen ser paraísos fiscales, que son una especie de parásito
de la recaudación de otros países y también de las empresas tecnológicas y transnacionales que van de un país a otro. Así que no perdamos de vista eso, porque eso es hacerse trampas al solitario. Si alguien quiere decir que España sea como Singapur o como Irlanda, pues no puede hacerlo, sencillamente porque ese espacio ya lo han ocupado otros. Y en parte porque si todo el mundo hiciese eso, si todos los animales del planeta se convirtieran en parásitos, se morirían todos, porque un parásito es alguien que vive de otra persona, de otro animal. Si todos son parásitos, pues entonces no pueden funcionar, ¿no? Pues aquí lo mismo. Pero vamos más allá. Os traigo, empezando por Singapur, que era el número 1 en ese ranking. Tenemos, este es un informe del propio estado de Singapur de hace ya unos años, pero para que veáis cuál es su propio relato, cuál es su propio diagnóstico de por qué son una economía tan potente. Leo literalmente. La independencia no planificada que experimentó Singapur, no sé si fue en los años 50 o 60, no recuerdo bien, y la retirada colonial dejaron a Singapur con un desempleo masivo, escasez de vivienda y desafío económico. El gobierno intervino para llenar el vacío y reestructurar la economía. O sea que ese es un típico caso de keynesianismo, de intervención pública, en el que la economía está hecha unos zorros y la única forma de sacarla adelante es con intervención pura y dura e intensa por parte del sector público. Las corporaciones vinculadas al gobierno, GLC, se crearon en sectores que carecían de empresas privadas, por ejemplo, construcción naval, transporte aéreo, transporte marítimo y banca de desarrollo. O sea, los sectores estratégicos copados por empresas públicas que son hoy día absolutamente competitivas, que son súper potentes en sus propios sectores. De hecho, esa primera que veis ahí es la de Singapore Airlines, que algunos conoceréis. Es la aerolínea más productiva, más potente, con mayor calidad de todas las que existen en el mundo. Pues es pública, ¿vale? Fue pública, sigue siendo pública, aunque hayan privatizado una parte, pero sigue siendo controlada por el Estado de Singapur. De eso nunca se habla, ¿verdad? Pero fijaos que en este mismo informe vemos que las empresas públicas contribuyeron con el 13% del PIB en el año 2002. 13% del PIB. O sea, si alguien cree que en España hay muchas empresas públicas, que se lo haga mirar, porque no llega ni al 1% del PIB, lo que aportan las empresas públicas a su riqueza total. Pues en Singapur, ejemplo paradigmático de los liberales, resulta que las empresas públicas copaban el 13% del PIB en el año 2002. Y aquí se pronosticaba que iban a contribuir con algo menos del 10% desde el año 2011. Como digo, es un informe de hace ya unos años. Un estudio académico concluyó que el desempeño económico de las empresas públicas, mejor que el del mercado, fijaos, está vinculado con un buen gobierno corporativo. O sea que estos mismos dicen, oye, que las empresas públicas de Singapur son muy potentes y mejores que las del mercado, del sector privado, porque se gobierna muy bien, básicamente, ¿no? Aquí tenéis más empresas públicas de Singapur, Singapore Airlines, otra de servicios de logística y catering aeroportuario, aunque aquí en ese caso es del 39% lo que tiene el Estado. Telecomunicaciones, que tiene el 52%, servicios públicos de agua y energía, que tiene el 100%, inversión y gestión de activos, fijaos que esto es una inmobiliaria y una empresa de activos, o sea que es típicamente privada en nuestras coordenadas geográficas, y aquí en Singapur es totalmente pública. O desarrollo industrial y urbanismo, o sea, una empresa para desarrollar la infraestructura, para desarrollar la industria, para desarrollar también el trazado urbanístico, ¿no? Y leo aquí, el 90% de habitantes de la ciudad son propietarios de viviendas. El 90% de los ciudadanos de Singapur propietarios de viviendas, y sin embargo el Estado posee el 90% de la tierra, cuando en 1960 era del 44%, ¿no? Por un lado, el aumento de la propiedad estatal refleja la incorporación de tierras recuperadas como propiedad estatal. Por otro, el Estado ha ejercido mucho poder para obtener el control sobre las tierras existentes y su posterior desarrollo. Toma ya, el 90% de la tierra nacionalizada, y algunos lo quieren poner como ejemplo de economía libre, de libre mercado. Pues todo lo contrario, ya querríamos algunos comunistas que en España se nacionalizara tantísimo la tierra, ¿no? En tanta proporción. Y es que fijaos, en Singapur hay una razón de ser clarísima, y es que hay muy poco espacio. Ya sabéis, es una especie de estado-ciudad, ¿vale? Y aquí os traigo un mapita para que veáis que hay una zona. Todo está absolutamente pensado para aprovechar el espacio al máximo. Es muy poco espacio y no tienen más. Entonces,
Tienen por un lado el aeropuerto, donde no pueda molestar, ahí al oeste, perdón, al este, y al oeste, al suroeste, tenéis la zona industrial absolutamente planificada desde las autoridades públicas. No se dice, venga, que aquí cada uno haga su empresa y su industria donde quiera. No, es algo regulado, controlado por el Estado para que pueda llegar a buen puerto. Y no hablemos de la vivienda, el 90% está nacionalizado en manos del Estado y se lo cede a los propietarios. No hay propiedad privada en esos casos, simplemente el Estado se lo cede para que puedan vivir ahí y está todo controlado, está regulado para controlar los precios y al fin y al cabo para que no haya burbujas inmobiliarias como vemos en otros países como España, ¿no? Entonces, esto es una economía de libre mercado, esto es una economía que tiene un índice alto de libertad económica. Venga ya, hombre, venga ya. Por si fuera poco con eso, ¿sabéis que Singapur tiene la deuda pública más alta de todo el mundo solo por detrás de 6 países? O sea, es la 7ª deuda pública más alta de todas. Solo por detrás de Líbano, Japón, Sudán, Eritrea, Grecia y Cabo Verde. Toma ya, vaya economía de libre mercado la de Singapur, que tiene una deuda del 141,11% sobre el PIB, que nos dicen que en España tenemos mucha y está en torno al 107% sobre el PIB. Pues en Singapur el 140% sobre el Producto Interior Bruto, y de esto no dicen nada, y los economistas liberales seguirán diciendo Singapur, ejemplo a seguir, no sé qué, patatín, patatán. Vale. Singapur no es la única economía de aquí que no es precisamente liberal, sino todo lo contrario, sino que tenemos más. Vamos con la siguiente en el ranking, Suiza. Aquí tenéis, Suiza es la economía que mayor porcentaje de producto regula su precio, ¿vale? De todo el mundo, de todas las economías al menos de Europa. Ahí tenéis, Suiza, 27,5% de todos los bienes tienen el precio regulado, ¿vale? Estamos hablando de energía, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de agua y de mucho más, porque el 27,5% cuando España apenas tiene un 3 o un 5%. Y por cierto, si bajáis un poco en el ranking, veréis que Dinamarca tiene el 15%, que es también una de las economías que salen en ese ranking, de que son muy competitivas y al mismo tiempo, como podéis ver, también regulan muchísimo sus precios. Cuando siempre nos han dicho lo contrario, si tú regulas los precios, pues en realidad vas a ser poco competitivo, se van a ir al mercado negro y eso va a ser lo peor, el acabose. Y la típica receta social de bolivariana y comunista, ¿no? Pues nada que ver con los datos. De hecho, desde los años 90 en Suiza, las empresas eléctricas y los operadores de red, aunque se hayan ido privatizando, en el 99% de los casos, los principales accionistas siguen siendo las autoridades públicas. Estamos hablando de un sistema energético, concretamente el eléctrico, que en el 90% de los casos está controlado por el Estado, por las instituciones públicas. ¿Eso es de verdad puede ser considerado una economía de libre mercado? Venga ya, hombre. Aquí tenéis algunos ejemplos de empresas públicas, algunas son muy conocidas, como la de Swiss Post, que hablamos ya en su día de ella, de la de Ferrocarril, el 100% controlado por el Estado, la Swisscom, también controlada el 51%, y esta de la aerolínea, que ahora está a través de Lufthansa, pues era del 100% también. O sea, no parece que sea un país absolutamente liberal como siempre nos cuentan, sobre todo si le sumamos esto de aquí. Suiza es el país el que más recauda por impuesto de patrimonio, por impuesto a la riqueza, a los grandes patrimonios, a los ricos, ¿vale? Y fijaos que no es moco de pavo, que recauda un 1,08% del PIB. O sea, más del doble que el segundo, que es Noruega, ¿vale? Que tampoco es que sea un ejemplo de país pobre precisamente, ¿no? Fijaos que España tiene un 0,18% y el resto de países han eliminado su impuesto sobre la riqueza. Pero Suiza y Noruega lo siguen manteniendo y recaudan muchísimo más que España. Eso es intervencionismo. No me digáis que no. Así que Suiza, de nuevo, no es el ejemplo típico que siempre nos ponen de economía de libre mercado. Pero vamos con la siguiente. Dinamarca está en el puesto 3 para este año, ¿no? Os digo, el 15% de todos los productos se regula el precio, se controla el precio por las autoridades públicas. No parece que sea una economía muy liberal precisamente, pero es que encima en el caso de Dinamarca es muy particular, porque si hay algo que fastidie más y reviente más a los economistas liberales es la presión fiscal, es la cantidad de impuestos sobre el porcentaje del PIB. Y Dinamarca es la tercera economía que más recauda sobre el PIB de todo el mundo esta vez, ¿eh? Primero tenemos a Francia, luego a Bélgica y luego a Dinamarca. Insisto, no son países precisamente pobres o poco desarrollados.
Fijaos que el resto, los que siguen son Austria y Finlandia, ¿vale? O sea que tenemos aquí de nuevo ejemplos de países muy desarrollados, muy diversificados, con grandes presiones fiscales, y Dinamarca el tercer país más competitivo del mundo con una presión fiscal del 43,9%. Tócate los pies. Aquí en España dicen que es un infierno fiscal y estamos por debajo del 38%. Ahí veis que pone 38, pero estamos por debajo porque además el Producto Interior Bruto se ha aumentado, se ha revisado, y estos son datos del año 2022, que encima bajó más la presión fiscal. Pues nada, tenemos a Dinamarca 43,9%. Y esto es siempre algo que dice, no, si aumentan los impuestos te vas a hacer poco competitivo, porque las empresas tendrán que pagar más y entonces no podrán vender sus productos a buen precio, no sé qué. Mentira. Mentira, como bien revela la economía de Dinamarca. De hecho, esta presión fiscal se vuelve una locura en el caso del IRPF, ¿vale? O el equivalente del IRPF en Dinamarca. Es el país con mayor imposición sobre la renta, un 34,50%, ahí lo tenéis. Cuando el siguiente es Bélgica con un 21,89%. Esto tiene que ver con que Dinamarca cobra muy pocas cotizaciones sociales y en muy pocos casos, ¿vale? Entonces lo suple con el IRPF. Pero fijaos, da igual, el IRPF es del 34,50%, ¿vale? Tenéis ahí de media, cuando el siguiente es Bélgica, con 21,89%. Bueno, el siguiente no están ordenados, el siguiente sería Islandia, con 26,43%, país en el que precisamente tampoco es que viva muy mal. Está ordenado por carga fiscal total, que siguen siendo el número 1 Dinamarca, y el siguiente Bélgica 30,95, Lituania 29,97, etcétera, etcétera. Lituania, por cierto, un país que también dicen, ese es muy liberal. Bueno, pues no vea la carga fiscal que le grava a sus ciudadanos. Y aquí, fijaos en el gasto público sobre el PIB, para que veáis dónde está Dinamarca, porque no es solo presión fiscal por la cara, obviamente eso tiene su contrapartida en gasto público sobre el PIB, y ahí tenéis 46,8%, una de las más altas de todo el mundo en gasto público. O sea que es que Dinamarca no solo recauda muchísimo, sino que también gasta muchísimo en porcentaje del PIB, y todavía hay algunos que nos siguen poniendo como ejemplo de economía liberal o economía de libre mercado. Venga ya. Y por último, vamos con la de Irlanda, porque Hong Kong no merece la pena analizarlo. Ya sabéis que es un paraíso fiscal, que es para el juego y el casino financiero básicamente, y que encima depende de China en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis Irlanda. Como os digo, ya hice un vídeo hablando de que Irlanda es un paraíso fiscal en toda regla, por mucho que luego digan que no lo incluyan en las listas, da igual lo que pongan en la lista, la realidad es que sí es un paraíso fiscal. Y aquí tenéis empresas públicas irlandesas, todas al 100%, ¿vale? Vaya economía de libre mercado, donde el Estado tiene muchas más empresas públicas que España. Algunas de transporte ferroviario, de servicios postales, de energía, de medios de comunicación, de energía y recursos naturales, de meteorología. Ahí las tenéis todas. O sea, no es un Estado que diga no me voy a meter en la economía. No, se mete y bastante. Y si queréis más detalles sobre Irlanda, los tenéis en ese vídeo que os he hecho referencia, pero viene a concluir lo que ya os podéis imaginar. Irlanda no es un milagro económico, es simplemente un paraíso fiscal, es un parásito. Está creciendo mucho y siendo muy competitivo simplemente porque las empresas tecnológicas, sobre todo estadounidenses, se están posicionando ahí para hacer sus negocios y están declarando ahí sus beneficios, lo que hace aumentar el Producto Interior Bruto contablemente. También se pueden pagar salarios mayores y los índices de productividad se disparan. Pero como habéis podido ver en este gráfico, que son las economías más competitivas del mundo, al fin y al cabo, lo que vemos es que también, al contrario de lo que nos han dicho siempre de que son economías muy libres, lo que vemos es que también experimentan una intervención pública muy importante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.